Estamos en Gálatas capítulo 5, hoy nos toca el versículo 20. Anteriormente habíamos hablado, ¿cierto?, en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lapsidia. Y hoy en el 20 habla de la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y en este listado ya de obras de la carne o también pecados que se practicaban en el contexto de la iglesia de Gálatas, y también anteriormente vimos el domingo pasado que cada iglesia tenían un común denominador en un contexto de ciertos pecados que se practicaban, ¿ya? Que aquí se mencione como obra de la carne, al final siempre se va a discernir que es un pecado, para que tengamos claro, porque como que alguien puede decir, no es pecado porque no, lleva lo mismo, siempre es una oposición contra Dios. La obra de la carne es la ejecución, es un deseo que obviamente nosotros ya vimos anteriormente, que hay un deseo que lucha con la persona regenerada. En el no regenerado, en el no creyente, esta lucha no es tal, no hay eso. ¿Ya? Simplemente el que no tiene el Espíritu de Dios peca o vive las obras de la carne continuamente, no hay una enemistad, está del lado de las obras de la carne o del pecado. En cambio nosotros, al conocer la verdad y el Cristo hacernos libres, se nos produce una contienda en el interior de nosotros, porque el hombre o la mujer regenerada que ya es creyente, que ya es libre por la sangre de Cristo, no quiere conllevar o volver al pecado que Dios ya le había perdonado o ya nos perdonó. Entonces en eso se produce un conflicto, porque lamentablemente nosotros cargamos con un historial de pecado. Lo que antes bien lo hacíamos porque sí, por decirlo así, ya cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora no queremos porque queremos y tratamos de parecernos a Cristo. A eso se le llama también santificación, porque como Dios es santo, nosotros procuramos ser santos en ese sentido, no santurrones, que otra cosa, ya, sino que tratar de agradar a Dios. Porque a veces usamos ese término y a veces como que dentro de la iglesia suena medio despectivo. Ay, el tan santurrón, que no se trata de eso. Todos estamos afectos, ¿cierto?, a estas debilidades, a deseos, todos. Los pastores y de ahí para abajo, por decir todos. Y no para abajo, sino que acuérdense que yo muchas veces les he explicado, yo no estoy en una línea, yo no estoy en la cúspide, yo estoy igual que ustedes de manera horizontal, ¿ya? Aquí el único que está por sobre mí es la Escritura y Dios, y yo no estoy por sobre ustedes, yo tengo los mismos deseos, las mismas cosas, batallamos todo creyente, ¿ya? No porque uno tenga una responsabilidad distinta, uno no luche con lo mismo. Todos tenemos los mismos cuerpos en el sentido que tienen esa tendencia. Y en esta parte, acuérdense que yo anteriormente hablé que se dividían en 3 secciones, ya que tienen que ver esto del adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lapsidia, pero que en el original ahí solamente se usó, hay 3 definiciones, ya, pero se nombran 3 obras de la carne, que tienen que ver con algo, en razón de las enlaces matrimoniales o relación de pareja. Eso tiene que ver los primeros 3 o 4 en la versión Reina Valera. Y ahora pasamos al 20, donde vamos a encontrar que la idolatría y la hechicería se subdividen en un sentido, para mejor estudio, en un ámbito religioso, ¿ya? Se divide que hay deseos de la carne en un ámbito religioso. Eso están la mayoría de los comentaristas, los que son más eruditos, y los dividen o los subdividen a modo de poder tener mejor entendimiento. Y vamos a entender por qué tiene que ver esto en el ámbito religioso, si es lo que al final el adulterio, las contiendas, los homicidios, las borracheras también se podrían cometer pecados, por decirlo así, en un ámbito religioso. Pero a lo que apunta aquí es a la fe con Dios, ¿ya?
Eso tendría que ver con la idolatría. Y hoy solamente vamos a ver la idolatría. Y la idolatría yo sé que se ha abordado y se ha explicado y se ha enseñado muchas veces y siempre vamos a quedar corto, ¿ya? Porque tiene muchas aplicaciones, tiene muchas variantes, etcétera. Y es algo que a prejuicio o juicio de la mayoría de los evangélicos, podríamos decir así, aunque yo no hice ninguna encuesta ni nada, pero la mayoría de nosotros los evangélicos creemos, y ya es una mentira que creemos, o inventamos una mentira, que la idolatría tiene que ver como de nuestro, en un contexto, ¿cierto?, cultural, como en nuestro pasado, que generalmente fue un pasado católico, generalmente. Entonces, pensamos que la idolatría es para cuando nosotros éramos católicos, apostólicos, romanos, etcétera, ya, que usted sea devoto de la Virgen no sé cuánto, del Padre Pío, y etcétera. Y que usted y nosotros prendíamos vela, nos encomendábamos a San Expedito, a la Virgen de Guadalupe, bueno, a quien quiera usted. Y había una figura y nosotros nos pegábamos su persinados, nos santiguábamos, usamos todos los criterios, ¿ya? Todas esas expresiones se supone que eso ya nosotros está atrás. Ya no somos idólatras, pasamos frente a una imagen, que supuestamente la Virgen, Jesús, que como que sea, San no sé quién, y que ya nosotros no nos postramos ni nos rendimos pleitesía, ni culto, ni nada. Pero eso es un engaño. Hay que tener en cuenta que la idolatría, por eso si estas obras de la carne se incluyen en un contexto de un deseo de la carne en una conducta religiosa, existe la posibilidad que aún siendo creyentes seamos idólatras. Nunca usted eso lo subestime. Nunca diga, no, si yo eso era antes, ahora yo no soy idólatra, porque aquellos que andan por la calle cargando una cosa, ya todo eso usted, olvídese de eso. También podemos ser idólatras. Y lo vamos a comprobar con la Escritura. Entonces ya vimos que las tres primeras obras de la carne afectan el área de las relaciones o parejas. Ahora veremos las que tienen que ver con la religión. Aquí está la idolatría y la hechicería. Y podríamos decir que hay muchas definiciones, podríamos definir de muchas maneras esto que es lo que es la idolatría y que está asociado también a un concepto de ídolos. ¿Ya? Entonces yo lo voy a tratar de dar un sentido de definir la idolatría, que también es la acción idolátrica o de mala adoración, por decirlo así, y que es un ídolo también. Y lo vamos a ver que el ídolo es el objeto, ¿ya? Y lo otro es la acción. Y vamos a ver que obviamente esta de la idolatría y los ídolos están de toda la historia bíblica. Y cuando hablamos de la historia bíblica, también está relacionado a todas las civilizaciones. Idolatría, en palabras simples, tiene que ver con la adoración a dioses falsos en lugar de hacerlo al único Dios verdadero. Aquí la palabra idolatría se refiere al servicio a los ídolos. Es como una definición simple, o sea, está Dios. Y si yo no adoro a Dios, saco mi mirada o mi deseo de adoración a Él, y cualquier otra cosa sería una idolatría. O sea, cuando hablamos de esto de adoración, es tener es que Dios capta toda mi atención. O sea, yo tengo que a Él atenderlo en todo sentido. Cuando mi atención se desfigura de Dios, toma otra cosa, otra persona, objeto, lo que sea, la posición de Dios. Palabra simple. Aquí vamos a ver como cuando dice que no podemos amar a dos señores. Ya, no se puede. Podríamos decir de ámbito general, claro, pero nosotros amamos, si alguien en una familia tiene harto hijos, yo lo amo a todos por igual, o Dios también nos ama a todos por igual. Sí, eso es verdad. Ya. Pero ¿a qué nos vamos aquí? Que en el caso de Dios, es Dios y nadie más. Porque solamente a Él adoraréis. Y la Biblia lo recalca en los mandamientos.
¿Por qué este pecado de la carne es importante de no practicar? Porque es rendir o servir obediencia a los demonios. Y vamos a empezar con este pasaje de 1 Corintios 10, 19, 20. Cuando decimos esto suena fuerte. Y esto estamos hablando de cuando, por decir así, de nuestro pasado, ¿ya? Pero también puede ser con nuestro presente. Ya, detrás de una figura, de una imagen representativa, como le queremos llamar, detrás de un objeto inanimado hay un demonio o demonios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por eso Dios estrictamente lo reitera, no lo hagan. Después dicen, hay otros pasajes que los vamos a leer más adelante, dice, huyan de la idolatría, porque es sumamente peligrosa y engañosa. Por eso, en el contexto religioso, esta obra de la carne es sumamente grave. Cuando ponemos como a sopesar los pecados, podemos decir o identificarlo o darle categoría, podemos decir, mire, este es más grave que este otro, sí, en algún sentido, obviamente amplio, todos son pecados, todo desagrada a Dios, pero en algunos contextos ciertos pecados son gravísimos. Y este es grave, porque si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a un demonio. Ay, ¿cómo? Sí. Porque somos engañados y al ser engañados, me parece que es Dios, pero no es Dios. Porque en el fondo no es la imagen, no es una foto, no es un crucifijo, ¿me entiendes? O sea, no es eso, porque eso no tendría ni un sentido, es inanimado, en materia. Pero de lo que está detrás de eso, con tal de que yo no adore a Dios directo, alguien toma esa adoración y se la lleva. Como no es para Dios, porque yo mismo estoy desatendiendo mi adoración, ya mi fidelidad a Dios, alguien se aprovecha. ¿Y eso quiénes son? En la esfera espiritual, los demonios. Porque Satanás en su principio lo único que quería y su deseo es ser adorado, más que a Dios. Por eso hubo una rebelión y se rebeló contra Dios. Leo 1 Corintios 10, 19, 20. ¿Qué es esto que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Y obviamente que aquí cuando está hablando, el trasfondo, ¿cierto?, de los corintios es que ustedes tienen que ver de dónde vivían en su tiempo. Ya en las ciudades habían una cantidad de dioses, diosas. Yo hoy no lo iba a hacer porque había como para no sé cuántos domingos hablar solamente cuando hablamos. No sé si han escuchado ustedes el panteón de los dioses romanos, está el de los griegos, de los babilónicos, de los asirios, de los persas, de los egipcios, de los de Mesopotamia. Mire, hay una cantidad que no pararíamos nunca. Porque cada civilización tenía su grupo. Sí, por eso en el contexto de Israel, el pueblo de Dios, cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel, dice que al único, un Dios adoraréis, a uno. Imagínense, todos nosotros tuviéramos un concepto que nosotros podríamos tener, eso se llama politeísmo, muchos dioses como la India, como todo esto, entonces cada uno tiene, yo tengo 12.000, usted tiene 3 millones y cada uno tiene su cantidad en número. Y de repente Dios dice, a uno. Ya eso empieza como, pero ¿cómo a uno? Uno. Porque ese uno suple todo lo que los demás no hacen, más encima. Porque los demás no son dioses. Están impedidos de hacer lo que hace Dios. Si adoran al sol, ¿qué sacamos que adorar al sol? Si el sol lo hizo mi Dios, el uno, en 3 personas. Si usted cree o adora estas cosas del zodiaco,
los planetas, las alineaciones, de todas esas cosas. ¿Qué saca si mi Dios hizo todo eso? Si mi Dios hizo los universos de los universos de los universos, ¿lo hizo quién? Mi Dios. Y que como es Dios tan grande que le tiene y le sabe todos los nombres de las estrellas, ¿así de grande es Dios? Sí, pero es uno. Y eso culturalmente al pueblo de Israel le cambió su mente, pero obviamente tiene que haber pasado un tiempo donde eso no les cuadraba y a nadie nos cuadra. Entonces, detrás de cuando uno quita la mirada de Dios, lo que quiere adorar o que uno le pone más tiempo, ya, porque podríamos decirlo así, de quien yo hago todo el esfuerzo de agradar, por decirlo así, si no es a Dios, se transformaría en una idolatría. Cuando decimos, yo amo a mi hija, a mi hijo, yo lo amo, pero... Y usted se desloma para que su criatura lo pase bien y hace todo para él, por él y para ella. Hay que tener ojo, porque llega un momento que uno puede dejar de buscar a Dios en sus términos naturales, oración, lectura, congregarse, etcétera, con tal de que usted, su criaturita, esté contenta, porque usted la ama y etcétera. Entonces ahí nos desvirtuamos. Y le presto más tiempo y atención, no a Dios. Digo nomás de palabra, pero no lo hago. Y ese es el engaño que puede permear y puedo transformar. Me puedo, como dice el mandamiento, crearme un Dios, hacerme lo que no era. El hombre carnal o natural, o el cristiano que anda a los deseos de la carne, desconoce a Dios. ¿Ya? Como dice Romanos 1, del 22 al 25. El hombre carnal o natural, o el cristiano que anda a los deseos de la carne, de repente, o nosotros cuando dejamos de ser más espirituales, ya, y lo he dicho otras veces, no es que andemos en un trance, sino que cuando dejamos de ser controlados por el Espíritu Santo, que ya lo dijo acá, ¿cierto? En el versículo 16, ¿qué empezamos a hacer? Como lo dice mismo en Romano, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Acuérdense cuando en la Biblia aparece la palabra necios, tontos. Nosotros a veces nos envanecimos, o sea, somos necios porque afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. A veces como que nos mentimos a nosotros mismos y sacamos una idea que no sé de dónde salió, pero creo que salió de nosotros mismos, de nuestra pecaminosidad. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces sabemos que tiene una connotación del pasado, del presente y del futuro. Hablando esto de la idolatría, ¿cierto? También puede pasar ahora, está pasando que algunos se envanecen y que se engañan y adoran lo que no es Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron su cuerpo para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y aquí entra el engaño. Y rindieron culto, esto es lo importante, y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es el digno de eterna alabanza. Amén. El hombre en el pasado rindió culto y se creó imágenes de Dios. Sintió un trueno, eso debe ser Dios, y adoraban al trueno. Vieron un rayo, todo lo que para ellos a lo mejor no tenía explicación, o que era más alcance de su raciocinio o explicación, eso era un Dios. ¿Qué pasó? Se envanecieron, se pusieron tontos, necios. ¿Ya? Y Dios los entrega. Es como decir, ya. Hágalo nomás. ¿Ya? Y cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Por eso esto es lo religioso, la persona o nosotros, si en un momento entramos en esto de crearnos un Dios, somos mentirosos, vivimos una mentira, vivimos algo que no es realidad. Y uno termina rindiéndole ya
pleitesía o tiempo o servicio a lo que Dios creó. Y ahí usted podría tipificar el trabajo, las relaciones de pareja. Mire, lo que se le ocurra podría ser. Y todo es creado por Dios. Entonces, a grandes rasgos, todo lo que nos separe de la adoración y de la alabanza, ya eso es una idolatría. Esta parte yo la hice cortita, pero ahora vamos a ver ya qué es el ídolo. Ya le dije que desviar de la mirada de Dios y poner la mirada o rendirle tiempo, alabanza, ¿cierto?, a todo lo que no sea o que haya sido creado o que sea creado por Dios, ya sería idolatría. Y la idolatría tiene que ver obviamente con la palabra ídolo. El ídolo es una imagen, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poco lo que dice o lo que habla el Antiguo Testamento, a qué imagen podemos hablar. Podemos hablar de ciertas imágenes. Y a lo que los quiero llevar, porque sé que a lo mejor nos vamos a sentir que eso no es para nosotros. Vuelvo a replicar lo de la introducción. Porque nosotros no andamos con una imagen. Obvio que no la andamos muchas veces. Pero después vamos a entender que dentro de esa imagen ya podemos tener la imagen de ¿qué? De un trabajo. Imaginarnos que mi trabajo, porque es una invención, mi trabajo es lo que yo, en el fondo, o sea, yo termino adorando ese trabajo. Y me imagino que mi trabajo me va a dar seguridad. Me imagino que mi posición económica me va a dar todo lo que yo deseo. Y esa imagen pasa a ser ¿qué? Un ídolo. Y no Dios. Entonces, esta imagen o ídolo, representación mediante una imagen, escultura u otro medio de una persona, animal o cosa, a fin de hacer de ello un objeto de adoración o bien la morada de una divinidad. Eso, a simple rasgo, una definición genérica de un ídolo o una imagen. Y vamos a Éxodo 20, a donde están en Éxodo 20, empiezan a darse la ley de Dios a Moisés y al pueblo, ya, y aquí están los mandamientos, o el decálogo también se le dice, porque son 10. Éxodo 20, versículo 4 al 5, dice versión Reina Valera, no te harás, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué decía el número 1? Que decía en el primer mandamiento que no había que adorar, ¿cierto? A otro. O sea, que no teníamos que adorar a alguien que no fuese Dios. Y Dios, siempre digo como lo parecido, por si las moscas, si usted no tiene Dios, o sea, no tiene un ídolo, no se haga un ídolo. O sea, en el caso, por eso el primero habla de que solamente hay que adorar a Dios. Pero en caso de que usted tiene la idea de hacerse uno, porque si no lo tiene, por eso dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ¿ya? Y lo que está en los cielos, usted imagínese, todo lo que está de la atmósfera para arriba. Y usted sabe que ahí arriba hay también ahí todas estas cuestiones del zodiaco, de la estrella del... Mira, hay una cantidad para... Ya. Todo eso, no. Ni abajo de la tierra. Cuando adoran la muerte, las calaveras y cuestiones medio así como... Ya, tampoco para abajo de la tierra. Ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, en todo lugar no se puede, no podemos tomar algo de ahí y hacernos una imagen, ¿ya? Porque Dios es fuerte, celoso, atributo de Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es como que Dios, por causa de uno que es idólatra y se hace imágenes, Dios su maldad le va a perseguir las consecuencias, no que Dios castiga la maldad ya de los padres a los hijos, no es eso, pero las consecuencias de lo que hacen los papás le va a tocar a los que siguen.
consecuencias, porque cada uno paga por su pecado, porque a veces teníamos esa distorsión en cuanto a este pasaje. ¿Ya? El hijo pecó, se castiga por Dios. El papá pecó, la mamá, cada uno en su contexto. Pero las consecuencias tienen que ver con esto. Éxodo 20:23 dice: no hagáis conmigo dioses de plata, esto está todo con minúsculos, ni dioses de oro os haréis. Jueces 17, versículo 3, versión NTV, dice: entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Todas estas referencias están cómo se hacen los ídolos. Jueces 17, versículo 3. ¿Ya? ¿Y por qué estoy citando el Antiguo Testamento? Bueno, porque en realidad aquí está como por decir un ejemplo de la manufactura o cómo se hacen de manera tangible estos ídolos, cómo se fabrican. Pero como el Nuevo Testamento lo explica, que detrás de eso hay un demonio. Aquí no podemos usar la ignorancia, decir yo no sabía, pero cuando ahora sabemos, esto no. Mire, la abuelita antigua, póngale la medallita. No, si no a la guagua le va a caer el mal de ojo. Ahí la medallita de no sé, no me acuerdo cómo se llama la medallita, pero él le pone la medallita. Ahí está la casa con la cruz de palque, una cruz, una lana roja, para que no entren los malos espíritus. ¿Ya? Está el guatón del Buda, está el gato de la suerte, ¿ya? Todas esas cosas, aunque pueden ser ídolos, amuletos, pero todas esas cosas tienen que ver con este contexto de creer que esa cosa, que es una imagen, una escultura, me puede beneficiar en algo. No, no le va, no. Ni el cuero de culebra en la billetera le va a traer. ¿Ya? ¿Para qué no? Ya pasamos del año nuevo. ¿Para qué se fue a dar las vueltas a la manzana con una maleta? Se puso ropa interior amarilla y todas esas cuestiones. Las cucharadas de lentejas no le sirven. Todas esas cosas las podríamos meter ahí en el sentido que esas cosas que creemos que algo nos van a beneficiar, es mentira. No le va a beneficiar. Le va a traer problemas. ¿Ya? Entonces, esto viene de crearse ídolo, viene de toda la historia. Y sobre su construcción, ya, yo creo que ilustra una imaginación así como que no tiene precedente. Generalmente, y para siempre, obviamente están siempre los contextos. El que tiene plata se hace la figura de oro. ¿Qué mejor? Y estábamos nosotros que a lo mejor íbamos a hacer una cruz de ahí, una corta pluma de palito nomás, pues si no había más presupuesto. Bueno, aquí también en la Biblia aparecen nuestros dos contrastes, ¿ya? Como decía, la familia más adinerada, obviamente, plata, oro. Como lo dice los Salmo 115, versículo 4, versión NTV. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Ahí está explicando de qué están hechos. Salmo 135, 15 dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Ya, ahí está hablando de que de la manufactura de estos elementos idolátricos que después se pasan a rendírsele culto. Y los menos ya están los de madera o de otros materiales, como dice Isaías 44 del 13 al 17. Este de madera, siempre cuando yo lo leí, le puse más atención hace años, yo decía, ¿cómo es la necedad del hombre? O cómo nosotros caemos en un engaño, ¿ya? Y que cuando Dios saca esa venda del engaño del ídolo, yo creo que nos miramos a la cara así, las orejas de burro y todo de burro, dice, ¡ay, qué tonto uno!
Porque van a entender lo siguiente, mira. Isaías 44, no sé si usted alguna vez lo leyó, pero yo se lo voy a leer en la versión NTV. Isaías 44, del 13 al 17. Habla del tallador o del artesano. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Lo dibuja, ¿cierto? Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. ¿Ya? Le hace una casuchita ahí en el antijardín. Estoy parafraseando esto. Después dice el 14, corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Lo que hace cualquier persona, o sea, contexto ¿cierto? Del campo, podríamos decir. Después, aunque parezca increíble, por eso me gusta esta versión, dice, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios con minúscula para rendirle culto. ¿Se entendió? Fue al bosque, cortó árboles, picó leña y le soldaron unos palos y con el palo vino y se fabricó un ídolo. Y se inclina ante el palo, ¿se entiende, no? Esto es lo que uno dice, y esto es lo que también uno hacía, porque le vendían un Jesús. Ahí lo poníamos detrás en la cama, pero es un palo, un yeso, no sé, ya se inclina. Y aquí dice el 16, quema parte del árbol para asar la carne, para darse calor. Y después dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda, obviamente, de la madera y se hace un dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto, esta versión dice, y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. ¿Se dan cuenta que parece irónico este relato? O sea, corta un árbol, lo pica, se hace un asadito, se cocina y lo que le sobró de la leña, del palo, de eso, usted le hace una cosa y después le dice, lo irónico es esto, palo, aunque no le va a decir así, como se hace una figura, ayúdame. Es ridículo, ¿no? Esto es lo que Dios dice al ser humano, esto es lo que dice Dios a Israel. Y eso es esa es la necedad que muchas veces entra en nosotros. Y que para allá vamos. ¿Por qué Dios prohíbe la idolatría? ¿Por qué Dios se enoja? Porque entiéndase que en esta referencia a este palo que se hizo una figura, que es un ídolo, ¿cierto? ¿Cómo esa madera le va a servir a esta persona? ¿Cómo un ídolo nos va a servir a nosotros si el que nos sirve es el Señor o el que nos ayuda a Él, el que nos salva a Él? Un trozo de madera, de yeso, de fundición, de lo que sea, no nos rescata de nada. Pero la necedad del hombre entra y la idolatría es así, nos engaña. En todo pecado nos engaña, pero esto es peor todavía. Los ídolos de metal se hacían vertiendo el metal fundido en un molde, que en este caso recibían el nombre de estatuillas o imagen de fundición. Otros tipos de ídolos se hacían tallando la madera, que era a continuación dorada, plateada o policromada. Esto es solamente una referencia histórica general en cuanto a los diseños. De piedra o madera, estas pretensiones trabajadas con instrumentos de corte reciben el nombre de imagen de talla o esculpidas. Isaías y Jeremías hablan de esto. Pero vamos a citar Jeremías 10:9. Jeremías 10:9, versión NTV. Dice, traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz y les entregan esos materiales a los hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y de azul real, hechas por sus sastres expertos. ¿Han visto las virgencitas? ¿Han visto o no? Y le ponen ropa a la virgencita.
Bueno, los mexicanos son más como, los chilenos nos quedamos atrás, pero hablando de eso, usted sabe, pues le ponen un vestimenta a la virgencita, de repente cuando van así se le escala, ya. Pero ahí estamos hablando, se viste, o le ponen pelo, todas esas cosas. Las estatuillas representaban, entre otros, a los dioses domésticos llamados en el Antiguo Testamento, en Génesis, terafim. Y tenemos un ejemplo en Génesis 31, 34. ¿Se acuerdan de esta mujer? Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlo. Mire la Raquel, tenía sus ídolos, sus estatuillas. Esto hace referencia a la adoración particular, ¿ya? A los ídolos que eran de uso doméstico, o sea, familiares. No tan los ídolos que, por decir, de toda la nación o todo el pueblo adoraba, y estos eran más individuales. Tenían sus idolitos chiquititos para ellos, ¿ya? Como yo lo decía irónicamente, los que creíamos antes en su casa, ustedes creían en uno, otros creían en otro, y así cada uno le tenía, por decir así, le tenía fe a algo o a alguien. Primero de Samuel 19:16. Primero de Samuel 19:16 dice: pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. Esto hablando de las estatuillas con forma humana. ¿Entendieron? David, cuando se quiso escapar, no es que David adoraba esto, sino que usó se supone que era un ídolo que tenía forma de persona. Imagínense a dónde está la creatividad. Aquí me dieron un secreto. Pelo de cabra me voy a poner aquí. Otros como Nabucodonosor, este ya se fue al otro extremo, otro como Nabucodonosor erigió en el valle de Dura ya una imagen de dimensiones colosales que dice Daniel 3:1, versión NTV, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y le levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Este sí que era un ídolo, la pleitesía al yo de Nabucodonosor, o sea, al ego. 27 metros de altura, una figura, obviamente aquí no vamos a entrar a lo que representaba. Entonces yo estoy solamente, podríamos decir, algunos son datos como históricos, ¿cierto? Pero ¿para dónde vamos? En el siglo IV, también esto es un dato histórico, en el siglo IV después de Cristo, cuando los paganos fueron introducidos en la masa en la iglesia, cuando la iglesia cristiana se hizo como una institución de carácter gubernamental o de reino, entraron con ellos imágenes en algunos edificios cristianos, o por decir iglesias. Pero solo se dijo para ornamentación y para la instrucción del pueblo. En palabras simples, en el siglo IV, cuando la iglesia pasó de la iglesia, por decir, la iglesia que era perseguida, después acuérdense que la iglesia, esto es historia, ¿cierto? La iglesia ya se hizo una institución, ya por decir, con derecho y todo eso. ¿Qué hicieron los cristianos que venían del paganismo? Trajeron imágenes, por decir, representativas de Jesús, de los apóstoles y cosas como esas, de la Virgen María, que eran figuras, en un buen sentido para tener una idea. Es como que nosotros ilustramos, no sé, una fotografía, una imagen, ¿cierto? Pero esto, ¿qué colocaron? En la buena idea de decir, mira, aquí vamos a poner los 12 apóstoles. Porque cuando uno a veces necesita ver, fue una manera ilustrativa. Entonces usted veía, aquí, este debe ser Pedro, este debe ser figuras ilustrativas. Podríamos decir, de buena fe, fueron de una manera didáctica. Ya. Es como decir, las pirámides de Egipto son, y si usted nunca fue a Egipto, hablando de aquello entonces, el siglo IV, ¿cómo usted iba a saber cómo era una pirámide?
Le mostramos una imagen, se la dibujamos, se la tallamos, esa fue la idea inicial. Y el pero está aquí. O sea, llenaron, ornamentaron las iglesias, ya, pero solo se dijo que era una ornamentación o para instruir al pueblo. Pero, esto estamos en el siglo IV, en el año 736, el emperador de Bizancio León III, el Isáurico, promulgó los edictos contra las imágenes en el año 700. O sea, este emperador dijo, no, saquen las imágenes de las iglesias. En el año 780, la emperatriz Irene volvió a introducirlas en las iglesias de Oriente, y lo que fue ratificado en el 787 por el Segundo Concilio de Nicea. ¿De qué está hablando, pastor? Aquí no estamos yendo a datos históricos. Esto es un dato, cómo se introducen las imágenes en el catolicismo, en la iglesia católica. Esto es parte de la historia. En este concilio, esta emperatriz que tenía mucho poder, dice, no, dejen las imágenes. La iglesia católica apostólica romana alienta igualmente el culto a las estatuas y representaciones de Cristo, la Virgen, María y los santos. Y aquí nótese una explicación para que usted entienda por qué usted dice, ¿por qué los curas no sacan las imágenes? Aquí está la explicación. Data del siglo VII, ¿cierto? En el 700 y tanto, por esta mujer. Y la justificación es lo siguiente. En ese concilio se llegó a la siguiente idea. Ello justificado afirmándose que estos últimos son venerados. Rendir culto y adoración ya es una cosa, pero ellos le bajaron el perfil y dijeron que estas imágenes representativas eran veneradas, una especie de intermediarios. O sea, está la Virgen María así como una imagen, pero o está la figura de Jesús, la figura es un intermediario. Entonces yo le venero, le pido a ese, le rezo a esa imagen, y esa imagen se supone que es para llegar a Dios. Y eso lo aprobaron en un concilio. En tanto que el catolicismo sigue afirmando que solo se adora a Dios. ¿Entienden? ¿Le encuentran sentido eso o no? O sea, tengo a mi esposa, bueno, mi esposa está acá, y tengo una foto. Es por decirle, yo me quedo con la foto. Total, es lo mismo. Entonces a la foto yo le doy beso y con la foto me quedo. Teniendo a la esposa ahí. Entonces no es malo, po. ¿Usted cree que mi esposa me va a comprender eso o no? No, po. ¿Creen que Dios les va a comprender eso? De que no es intermediario. No, no es así. Entonces eso es una parte que tiene que ver con por qué se crearon los ídolos, por qué hay estas iglesias. Obviamente hay otro trasfondo también cultural, que había una lucha con los musulmanes que no tenían. Se crea esa religión de los musulmanes, ¿cierto? Ellos no tenían imágenes, ahí chocan con el catolicismo, etc. Bueno, sé que estos datos que yo di, parte son históricos, pero aquí hay dos ejemplos importantísimos, dos ejemplos que hablan de lo rápidos que somos para hacernos ídolos. Y estos ejemplos son del Antiguo Testamento. Y como yo sé que antes se dijo que nosotros, y no me acuerdo quién fue el que dijo, que somos una máquina para hacernos una ídolo, una fábrica nosotros para hacernos ídolos. Bueno, aquí hay un ejemplo de eso. Éxodo 32, del 1 al 10. Como el pueblo de Israel cuando es liberado, y aquí se van a acordar de esta historia, el becerro de oro. ¿Sí o no? Éxodo 32, del 1 al 10, este ejemplo, voy a dar dos. O sea, tengo dos aquí. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos.
No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, mira, Aarón aquí donde ni la pensó. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». ¿Se dan cuenta la confusión y la necedad? Si de los aros formaron un becerro de fundición, o sea, ¿cómo en la sensatez uno podría decir, cómo los aros que después se transformaron en una imagen de un becerro, esa imagen fue el que lo sacó de Egipto? ¿Cuándo fue eso? Nunca. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, y aquí se aviva la fiesta, ¿cierto? Si un pecado lleva a otro, dice, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro, luego anunció, mañana celebraremos una fiesta al Señor. Aberración tras aberración. Temprano en la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. 8 dice, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificio. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés, haré de ti una gran nación. Bueno, ahí sigue después el relato. Pero este ejemplo es cómo rápidamente sustituyeron al Dios vivo que hizo milagros, que le abrió el mar rojo. Mire, todo lo que hicieron, que eran grandes proezas, se crean un becerro. Ese es un ejemplo. Pero este caso, el que le voy a explicar ahora, que es la serpiente, este es más peculiar todavía. No sé si ustedes ya lo tenían, ya lo sabían o ya se habían dado cuenta. Yo sé que han escuchado de la historia. Los israelitas cayeron en pecado de quemar incienso ante la serpiente de bronce hecha por Moisés en el desierto. Esta historia empieza en Números 21, del 4 al 9. Y aquí se van a recordar cuando pasaron por número. Es como la facilidad del hombre, en este caso el pueblo de Israel, de hacerse ídolos. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Y empieza el pueblo a reclamar, dice, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron, aquí no hay nada para comer ni agua para beber, además detestamos este horrible maná. Miren la queja infundada, o sea, estaban aburridos del maná, rechazando el pan del cielo que Dios les daba. Entonces el Señor los castiga, entonces el Señor dice, envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pida al Señor que le quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce,
la ató a un poste, entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Hasta ahí la historia estamos claritos, ¿cierto? Ahí Dios mandó que hicieran esta figura porque obviamente ustedes saben que la figura de la serpiente ya en un poste también prefigura a Cristo, ya, o que Cristo salva, tiene otras implicaciones más. Se entiende que esa figura de la serpiente fue para el momento histórico, ¿ya? Acuérdense que después entraron a la tierra 700 años o 750 aproximadamente después de este hecho, porque la serpiente fue para que en ese momento Dios mandó serpientes venenosas. Entonces después ya no murió nadie más, porque estaba la serpiente ahí y se acabó la serpiente, pero guardaron el poste con la serpiente de bronce, la guardaron ahí. O de oro, no acuerdo lo que era. Ya. Segundo de Reyes 18 del 3 al 4. 700 y tantos años después. Segundo de Reyes 18 del 3 al 4. Nos encontramos con esto, mire. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Y aquí está lo importante. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. O sea, ¿todavía la guardaban? Sí, la guardaban. Porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios a la serpiente de bronce que se llamaba Neustán, o cosa impura. ¿Cómo estos israelitas se quedaron pegados con esa serpiente que fue para el momento y después le prendían incienso? ¿Se dan cuenta en estos dos ejemplos cómo el ser humano, cómo este pueblo, cierto, llamado de Dios, tan rápidamente se crea un ídolo y le rinde culto, le rinde adoración? Si este ejemplo está acá, si esto más encima después le prenden incienso y todas esas cosas, ¿dónde va la cosa? ¿Y qué de nosotros? Pues, porque ya vimos la parte buena, porque cuando hablamos de los demás, son los demás. ¿Y qué pasa con nosotros? A nuestro nivel espiritual es evidente que se puede llegar a tener otro tipo de verdaderos ídolos. Todo lo que en nuestro corazón tome el lugar que es de Dios, sean personas o cosas, son ídolos. Porque en nuestro corazón, en el corazón del cristiano, habita Dios a través del Espíritu Santo. Si yo desplazo a Dios, que es Espíritu en mi corazón, ¿a quién voy a entronizar? A otra cosa. ¿Ya? Puede ser el amor al dinero, la avaricia, la codicia, la glotonería. Todo ello son formas de idolatría. Todo lo que me está demandando más tiempo que a Dios. Eso es para nosotros hoy. Eso es lo que está Pablo diciendo a los Gálatas. No caigan en las obras de la carne de la idolatría, porque es algo muy peligroso. Porque se pueden envanecer, engañar y creer que o pueden estar rindiéndole culto a Dios y no es a Dios. Por eso Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a Dios a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, en el griego, no sé si ustedes tienen una versión en TV, pero habla se refiere al dios Mamón. ¿Han escuchado eso ustedes? Ya. En griego, riquezas, Mamón, refiriéndose a un ídolo. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, los antes mencionado, ya, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Hermanos, nosotros podemos tomar muy buenos deseos y ponerlos, o muy buenas cosas, acciones, y elevarlas a tal nivel que se convierten en un ídolo en nuestro corazón y desplazan a Dios. Mire, por el fin de yo ser el mejor trabajador o ganar más dinero, ¿no? Pero por ser simplemente, dejamos el dinero de lado porque hay muchos ejemplos, pero por simplemente ser el mejor trabajador, le dedico tanto tiempo a mi trabajo que me llevo trabajo para la casa y no duermo por mi trabajo y no vengo ni el sábado ni el domingo a la iglesia o cuando toque la iglesia, ¿cierto? Porque mi trabajo quiero ser el mejor y le rindo tanto tiempo que he desplazado a mi familia, a mis amigos, mi todo, por eso. Porque ese buen deseo se fue para otro lado. La Biblia habla de un afán. Hermanos, y gracias a Dios que Dios interviene en ello, porque Dios empieza a amonestar, porque a veces cuando nos vamos muy al extremo, Dios quita el trabajo, quita a las personas, y ahí uno se da cuenta que lo que perdió era un ídolo, que yo me lo había inventado, yo me lo creé. Y que no era simplemente, no era una imagen así tangible, era algo, era el amor a algo, porque yo estaba amando no más a mi Señor, que digo que lo amo, sino que amaba o deseaba otra cosa. Filipenses 3, del 17 al 19 dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. Hay conductas de pseudos hermanos, pseudos cristianos, que lo único que se preocupan es de satisfacer su propio apetito. Dice, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en una vida terrenal. Solamente piensan en autocomplacerse a sí mismos. Es porque están engañados. Eso es una idolatría. Todos tenemos buenos deseos de prosperar, de tener lo mejor, y eso es válido. Pero cuando eso se encumbra a un nivel de Dios o desplazamos a Dios, hemos creado un ídolo en nuestro ser. Los hombres de este tiempo, o esta civilización de ahora, ¿cierto? Tenemos conceptos que son contrarios a lo que se pensaba en la antigüedad. Por eso nos consideramos que somos menos idólatras. Eso lo está diciendo al principio. Porque como no tenemos ese tipo de imágenes, entonces nosotros decimos, no, nosotros no somos de esos. Pero inconscientemente esta civilización y aún las iglesias sirven a dioses, ya que tienen que ver como el dinero, el sexo, el deporte, el Estado, el poder, el yo, y ponen a la criatura como su orgullo y apetitos insaciables en pos de placeres en lugar que el Creador. A veces tanto nuestro deseo, podríamos decir, creamos una falsa necesidad que podemos llegar a decir y mentirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el soltero o la soltera, yo necesito a alguien a mi lado. Bueno, si una buena intención, sí, puede ser que necesite una pareja. Pero cuando el deseo es tan grande que me paso los parámetros bíblicos y cualquiera me sirve, ya eso se transformó en un ídolo. Mi esposa cuando enseñaba la mentira que creen las mujeres, así también está la mentira que creen los hombres, pero ¿cuál es el punto? A veces nos engañamos y creamos un ídolo de la nada. Cuando queremos tener y luchamos por tener una mejor situación económica, hermanos, si Dios nos va adelante bendiciéndonos, no podemos agregarle algo más. Muchas veces cuando no hacemos nada, Dios nos bendice más que cuando hacíamos cosas.
Entonces no corramos tras esos placeres, como dice aquí, no, corramos en pos de servir a Cristo y Él en su tiempo nos añade. Por eso dice la Biblia, huyamos pues de los ídolos y de toda idolatría, tanto externa como interior. Como dice 1 Juan 5:21, queridos hijitos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. 1 Juan, vuelvo a repetir, 1 Juan 5:21 dice, queridos hijitos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Tiene que resistir o tiene que alejarse? Fue en el mandato. Acuérdense que hay cosas que dice, resistir al diablo y huirá. O sea, ore, quédese ahí, no haga nada. ¿Ya? Pero en este caso hay que hacer una acción, desplazarse, huir de eso, dejar eso. Si hay algo que creemos que está ocupando el lugar de Dios, aún pueden ser hasta deseos. El deseo, porque yo salí de profesional y el deseo es de trabajar en una gran empresa, pero eso todavía no sale, ando por aquí y por allá, y el deseo, y el deseo, y el deseo se transforma en algo tan grande que lo manifiesta y parece ser un ídolo. Y lo único que hago es, hermana, ore por mí, porque yo quiero deseo. O sea, está bien que uno comparta las cargas, pero ese deseo se forma o sea, es algo tan grande que pasa a ser más grande que la estatua de Nabucodonosor. Porque después se nota, porque usted no duerme, no descansa por el deseo. Imagínense, un deseo es una idea que pasa a ser una imagen porque yo me hago una imagen y le digo a los demás, ora por mi imagen, ora por mi ídolo. ¿Se entiende o no? ¿Cómo desplazamos a Dios? Si cuando la Biblia le hiciéramos caso a lo que dice el Señor, echad sobre mí vuestras cargas. Ya, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Buscar el reino de Dios y su justicia y Él te añadirá todas las cosas que necesitas. Y nosotros vamos para el otro lado, pensando y adorando ese ídolo que cree que ese ídolo nos va a hacer algo. No nos va a hacer nada, no nos va a satisfacer nada, porque no está vivo. El único medio de conseguir será dando la verdadera adoración. El único medio es adorar a Dios, al Creador, que nos amó hasta el punto de dar su Hijo unigénito por nosotros, que busca nuestra verdadera adoración. Y esa es, como dice Juan 4, 23 al 24, en espíritu y en verdad. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hermanos, si decimos amar a Dios, debemos adorarle en ese sentido, en esa dirección, en espíritu y en verdad. No en una mentira, no en una falsedad, un ídolo que podamos haber creado. La iglesia se crea ídolos. Ustedes saben que la iglesia puede tener una falsa imagen aún de sus líderes. Usted, otras veces lo hemos dicho, el pastor está allá en el cielo, oh no sé. El pastor le pasó cualquier cosa, un orden no extremo pecaminoso, se me cayó al pastor. Usted levantó un ídolo. El hermano, la hermana, la familia, ¿me entiende? Que nosotros estamos propensos a pecar. Pero no nos creamos, no hagamos ídolos.
porque somos susceptibles, porque si está el ejemplo del pueblo de Israel que al poco andar se lo hizo y que parece una necedad, porque ya le expliqué, de la misma manera que se calentaba la persona que hacía después se hizo y le adoraba y le pedía que le hiciera algo en favor. Entonces, hermanos, el único Dios verdadero que es Dios, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, que nos puede fortalecer, que nos puede salvar, que nos puede ayudar, es Dios, no es nadie más. Esta iglesia no va a salir adelante ni porque yo les predique ni mejor, ni que traigamos el no sé quién. No, Dios solamente guía a su iglesia. Todos nosotros que somos simplemente siervos inútiles, que dependemos completamente de Él. Entonces, a Él tenemos que rendirle toda nuestra adoración, todo a Él y nada más que a Él. Pero lamentablemente a veces por nuestros deseos que no son controlados, como dice acá en Gálatas, ya en el 16, porque no andamos en el Espíritu. Y cuando uno deja de ser controlado, ya les dije lo que significa andar en el Espíritu, cuando no somos controlados por el Espíritu Santo de Dios, empezamos a fabricarnos ídolos y nos alejamos del Dios vivo y empezamos a andar en las obras de la carne. Y en este caso la iglesia podría andar también, o alguien de la iglesia, andar en idolatría. Y empezar a creer mentiras y a levantar personas que pueden ser de aquí mismo de la iglesia y creerle todas las cosas que son contrarias. Porque nos hacemos una falsa imagen de alguien. Por eso, hermanos, tenemos que orar y pedirle perdón si hemos caído en eso. Porque es fácil para todos. No para ustedes. Para mí y para todos nosotros, para todos los que escuchamos la palabra. Todos somos susceptibles. Pero hay alguien que nos libra de la tentación de caer en ese pecado. Por eso Pablo le está advirtiendo a los Gálatas que aún en este contexto no caigan en la idolatría. No practiquen, no anden en las obras de la carne, en este caso la idolatría. Ya se habló de lo otro y vamos a hablar de lo que sigue. Pero hermano, por eso en el ámbito religioso esto es importante. Porque podemos cantar a Dios, hablar de Dios y no adorar a Dios. Y puede ser así. Pongámonos en pie. Y es triste porque el Apocalipsis habla de una iglesia y dice, es sinagoga de Satanás. O sea, ¿una iglesia está Satanás entronado? Puede ser. Por eso Dios nos libre de idolatrar, ya, de jactarnos, porque podemos entrar en un orgullo tal que considerémonos que somos los mejores que otros. No. Solamente el mejor es Cristo. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, perdónenos, Señor, si en nuestro ser hay ídolos, Señor. Perdónenos, Señor, si en nuestro corazón hay algo entronado que le quita su primer lugar. Puede ser yo mismo. Podemos ser nosotros mismos. Porque muchas veces decimos, yo quiero mi tiempo, en mi espacio, mi autosatisfacción. Es todo lo mío, lo mío. Perdone, Señor, si es así. O si hemos puesto otras cosas que están fuera de mi corazón, como familia, como trabajo, como otras cosas, Señor. Por eso, Señor, perdónenos. Usted que escudriña el corazón de la iglesia, escudriñenos a todos para no tener ídolos en nuestro corazón. Señor, y queremos y anhelamos, Señor, adorarle al único Dios. Queremos adorarle en espíritu y en verdad, y no en una falsedad, Señor. No en el espíritu del mundo, sino en el Espíritu Santo y en el espíritu regenerado del hombre. Señor, santifique su iglesia, porque cuando sacamos los ídolos de nuestro corazón y usted está en el primer lugar, Señor, tenemos paz, tenemos gozo,
Señor, tenemos todos los frutos que dices después que se van a mencionar. Por eso, Señor, ayúdenos. Porque todo este tiempo el llamado creo que ha sido de santificar esta iglesia, de santificar su pueblo, Señor, sin el cual nadie verá a Dios. Queremos que usted sea el que se manifieste en nosotros, Señor, en nuestra vida. Pero la mejor manifestación es cuando usted echa el pecado de nosotros, Señor, porque así, sin pecado, nos parecemos a usted. Señor, gracias porque usted ha hablado hoy. En el nombre de Jesús. Amén.